Acompáñeme por favor al libro de Números. Números capítulo 13. Vamos a estar leyendo el versículo 30 al versículo 33. Acompáñeme a las escrituras, por favor. Libro de Números, capítulo 13, verso 30 al 33. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande altura o estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. La historia que estamos leyendo se refiere al tiempo en que Israel está haciendo preparativos para entrar a la tierra prometida. Y como parte de esa incursión se le ocurre a Moisés y al pueblo, sugerido por el pueblo, le sugieren hacer una incursión de exploración del lugar. No lo mandó Dios, no fue Dios el que le dijo envía espías. Si usted revisa bien las escrituras, no fue Dios el que le dijo envía espías para ver cómo era. Si Dios ya conocía el lugar, Dios ya sabía cómo era, todo lo que les iba a entregar, Dios no necesitaba enviar espías. Pero Israel envió espías y ese acto provocó serias situaciones en el pueblo del Señor. Aquí no han comenzado todavía los 40 años que tenía que dar vuelta a Israel. Esto es antes de los 40 años. Es a raíz de este acto que Israel hizo lo que provocó el atraso de su entrada a la tierra prometida. Pero quiero quedarme primero con revisar lo que vieron los espías que fueron enviados. Fueron enviados 12. 10 vinieron con noticias totalmente diferentes, y 2 de ellos, Josué y Caleb, trajeron noticias buenas de parte de Dios. Y note por favor, quiero que usted vea que en uno de los textos dice que los moradores de esa tierra eran de gran estatura, dice. Pero habían ahí, dice la Biblia, habían gigantes, de la raza de los gigantes, dice la Biblia. O sea que unos eran de gran altura, pero al parecer habían otros que superaban a esos de gran altura. Y es los hijos de los gigantes, los hijos de Anac. Y esta historia, aunque es conocida, nos va a ayudar hoy para entender, hermano, que en la vida cristiana, en su camino, se levantan a veces situaciones tan gigantes a nuestra vida que pareciera que no vamos a poder superar una situación, o que
nos va a detener nuestro camino. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero yo creo que todos hemos pasado más de alguna vez por situaciones que superan nuestra fuerza, nuestra capacidad, aún nuestra inteligencia. Y nos llegan a situaciones en las que uno dice, pues ya no sé qué hacer con esto. Ya no hay qué hacer. Ya no hay qué hacer con este problema. Ya no sé qué hacer con mis hijos. Ya no sé qué hacer con mi familia. Ya no sé qué hacer esto. En mi economía se me vino abajo, se me está destruyendo. Ya no sé qué hacer. Y cuando uno llega ahí, se da cuenta que muchas veces las fuerzas que el enemigo levanta en nuestra contra son mucho más fuertes y son mucho más poderosas que nosotros como seres humanos. Y nos damos cuenta que si no es por la ayuda de Dios, jamás vamos a poder superar lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted se ha encontrado en esa situación, algunos optan por decir, bueno, a ver, hay que sea lo que sea, yo no puedo hacer nada. Y esa es una opción humana, porque la opción de Dios, la que Dios tiene para nosotros, es no cruzarnos de brazo y hacer como que no nos importa o como que no está pasando nada. La opción que Dios nos propone es que nos acerquemos a Él, que es poderoso para resolver cualquier problema que usted y yo tenemos. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Y entonces quiero enfocarme un poco en los gigantes que aparecen ahí, porque estos gigantes no son cualquier personaje. Son personajes mucho más altos, mucho más poderosos, mucho más fuertes. Recuerde que Efesios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y solo ahí el apóstol Pablo se está refiriendo a personalidades con poderes superiores a los nuestros. Cuando el apóstol Pablo habla de principados, está hablando de un nivel alto, de potestades, de huestes de maldad, de gobernadores. Está hablando de hermanos, de potestades fuertísimas. Por eso los gigantes son una excelente representación, allá físicas. Allá, hermano, diríamos físicas y un tanto sobrenaturales, porque no eran normales esos gigantes. De hecho, la palabra en hebreo para gigantes ahí se refiere a la palabra Nefilim, y Nefilim quiere decir los que han caído. Oiga esto. Usted recuerda, solo voy a mencionarlo, aunque lo voy a relacionar un poco. Usted recuerda que cuando Satanás cayó, también cayeron otros. La tercera parte de los ángeles, dice la Biblia, que también cayeron. Y es extraño, oiga, es extraño o interesante, pues vaya, que el nombre de gigante, gigantes en español, nosotros lo entendemos como una persona de gran altura. Pero la palabra gigante viene de esta palabra Nefilim, que quiere decir el que hace caer y los que han caído. Eso significa Nefilim. Y es interesante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el gigante o los gigantes que se levantan contra nosotros, el propósito fundamental de que se levanten es para hacernos caer a nosotros también. Es para desanimarnos. Es para hacernos volver atrás. Por eso usted ve que cuando una situación en su vida se levanta, muchas de esas situaciones
no son normales, son provocadas, ya sea por principados, por potestades, por gobernadores, por huestes de maldad, tratando de hacerlo caer a usted. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ese es el propósito. El propósito, cuando usted ve venir algo gigantesco sobre su vida, es porque tiene un propósito de, ya sea de destruirlo o de detenerlo o muchas otras cosas. Ahora, podemos hablar del propósito de Dios, ¿cómo no? Dios puede utilizar eso para que su carácter se forme, ¿cómo no? Dios puede utilizar eso para que su vida crezca espiritualmente, ¿cómo no? Pero el enemigo no está pensando en hacerlo crecer, ¿o sí? Por supuesto que no. El diablo no está pensando en que usted forme su carácter. No, hermano, qué esperanza. El Señor lo utiliza para bien, como está escrito en el libro de Romanos. Dice que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que aún los gigantes que el diablo levante contra ti, Dios lo puede utilizar para tu bien. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Pero no es que el propósito del diablo sea que sea para tu bien. El propósito del diablo es destruir. El propósito del diablo es estorbar. El propósito del diablo es hacerte caer. Los Nefilim, los gigantes, buscan hacerte caer en tu vida espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Vaya. Entonces note, por favor, hoy me va a servir esta historia de la vida de Josué y los gigantes, para que usted y yo tomemos la actitud correcta ante los ataques del enemigo y ante los ataques de los gigantes que son levantados por el enemigo para destruirnos. En la Biblia no encontramos solamente un gigante. En la Biblia encontramos diversidades de gigantes. Encontramos, por ejemplo, solo por mencionarle algunos, Goliat, que es el más famoso por David. Encontramos a Og, rey de Basán, que también era gigante. Encontramos a Isbi-Benob, Asaf, descendiente de los gigantes, Goliat Geteo, que es otro Goliat, y el hombre de gran estatura de 24 dedos. Pero Deuteronomio dice, no solamente menciona eso, sino que menciona a la raza de los gigantes. Fíjese, veamos dos textos. Acompáñenme a dos textos, por favor. Acompáñenme primero al segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 18. Quiero mostrarle que en la Biblia habían diferentes gigantes, no solo uno, habían muchos más. Y eso nos enseña varias cosas que ya las vamos a ver. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 18. Oiga lo que dice. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes, ¿de dónde? De los gigantes. Oiga, ¿quién es este Saf? Pues es otro gigante. Verso 19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Este Goliat es otro, no es el Goliat que mató David, este es otro Goliat. Versículo 21. Verso 21. Este desafió a Israel
Y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Verso 22. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. 4 gigantes, además de Goliat, que ya había matado David. Aquí está David ya como rey y está matando gigantes. Allá no era David todavía rey. Recuerde que era el hijo de Isaí, y llegó a la batalla a repartir quesos, y a repartir pan a sus hermanos que estaban en la guerra. Pero oiga esto, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2, voy a leer el verso 10 y 11. Solo estoy tratando de mostrarle todos los gigantes que hay ahí. Dice, Deuteronomio 2:10 dice: los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Vamos hasta el verso 20, por favor. Verso 20. Gloria a Dios. Dice: por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales llamaron los amonitas y llamaron somsomeos. O sea, esas eran razas, fíjese, razas de gigantes que existieron. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo eso, hermano? Estoy hablando de eso porque usted se va a dar cuenta que en la vida cristiana, quizás usted ya derrotó varios gigantes en su vida, pero eso no quiere decir que no va a aparecer otro. Eso no quiere decir que no va a aparecer otro gigante en su vida. Y debemos estar preparados para cuando esos gigantes aparezcan. Estoy hablando, no le va a aparecer un gigante personalmente, aunque déjeme decirle que las operaciones del diablo, las operaciones que el enemigo hace, muchas veces pueden llegar hasta una opresión física en algunos casos, no en todos. En la mayoría, esos gigantes se presentan como movimientos espirituales que llevan a presionar la vida de alguien a través de ansiedades, a través de depresiones, a través de estrangulamiento económico. Y entonces uno siente la presión de lo que está sucediendo en su vida, los problemas que están viniendo. De ahí aparece uno, hermano, que se le subió la presión, que se le subió no sé qué, que se le fue para arriba el colesterol, que hay que revisarle aquí, que hay que revisarle allá, porque no le encuentran nada, pero se está muriendo uno por la presión que siente. Pero todo es a razón de los movimientos espirituales que el diablo está levantando en su contra. Y algunos llegan hasta tener la experiencia de sentir, oír y ver seres que se les aparecen de repente. Y si no, pregunte a aquellos: mire, yo no sé qué era, pero algo se me presentó en la noche y me empezó a hablar y me empezó a decir que me va a matar, Eso no es normal. Le puede llamar pesadilla como usted quiera. Puede ser solo una pesadilla, pero algunos han sentido más que una pesadilla, porque sienten que los están ahogando de inmediato. Entonces, hay extremos como eso. Ahora, sigamos un poquito más. Acompáñame, por favor.
Números capítulo 13, verso 27. Mi punto aquí es que estos gigantes tienen una función, tienen un propósito. Cuando nosotros no nos paramos firme como lo hizo Josué y Caleb, entonces logran su cometido como lo hicieron con el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que lograron en el pueblo de Israel estos gigantes? Déjeme mencionarle por lo menos 3 cosas que lograron hacer en el pueblo de Israel. Números capítulo 13, voy a leer el verso 27 y 28 primero. Y luego voy a ir al verso 31 y 32. Dice, verso 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Note por favor, vamos al verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. 3 cosas lograron los gigantes en el pueblo de Dios, y esas 3 cosas busca el enemigo alcanzarnos a nosotros también cuando se levantan situaciones en nuestra vida. Número 1, provocarnos a miedo, provocarnos a temor. Mucho pueblo de Dios, hermano, no vive en realidad como hijos de Dios vencedores. Mucho pueblo de Dios no vive, hermano, con la seguridad de que Dios es nuestro guardador, nuestro protector. Mucho pueblo de Dios vive temeroso, y ese temor y ese miedo es efecto de lo que el enemigo está haciendo alrededor de nuestra vida, porque ni siquiera a veces es directamente con nosotros, pero es alrededor. Por ejemplo, el tiempo de la pandemia, hermano, trajo tanto temor a la vida de muchas personas, y no es para menos. Por eso estoy hablando de gigantes, porque provocan miedo, provocan temor, provocan que uno se encierre. ¿Cuánta gente se encerró con esto, hermano? Y no ha podido salir. Hay gente que no ha podido salir, no han logrado salir por el temor. Bueno, andan en la playa, pero en la iglesia no. Aleluya. Mire qué miedo ese, ¿va? Mire qué miedo ese. Pueden ir a la playa, pueden ir a esto, pero al culto no, a la oración no. Es un poquito extraño. Pero eso es exactamente el segundo efecto. Fíjese que trae desánimo. Por ahí leí una frase interesante que decía más o menos esto. No lo recuerdo al 100%, pero me llamó la atención la frase. Cuando buscar a Dios, cuando buscar a Dios ya no es tu deseo o tu anhelo, el peligro es que te acostumbres totalmente a eso. Que te acostumbres totalmente a eso. Cuando ya no anhelas buscar a Dios, cuando hay razones, pues, argumentos que uno dice: no, es que no voy por esto y esto. Pero llega uno a un momento, hermano, en que se acostumbra a vivir sin la presencia de Dios. Se acostumbra a vivir sin orar. Se acostumbra a vivir sin leer la escritura. Se acostumbra a vivir sin ya no buscar a Dios. Se acostumbra uno. Recuerde que los seres humanos somos seres humanos de costumbre.
Normalmente nos acostumbramos a los ambientes, nos acostumbramos a lo que está sucediendo. Somos seres humanos de costumbre. Pero cuando nuestra costumbre es ya no buscar a Dios, eso es peligroso, hermano. Es peligroso porque ¿cuándo ordenó Dios que ya no le busquemos? ¿Cuándo ordenó Dios que te puedes tomar break de buscar a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo te dijo, si te sientes bien, pues búscame, y si no te sientes bien, no tengas pena, yo voy a entender? Aleluya. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si la Biblia nos insta una y otra vez que le busquemos a Él con todo nuestro corazón, de que oremos sin cesar, de que escudriñemos las escrituras en todo tiempo, de que oremos sin cesar, es decir, en todo tiempo y en todo lugar debemos aprender a orar. Esa es la vida del cristiano, esa es la vida del Hijo de Dios. Ahora, los gigantes lo que hacen es meter miedo y meter desánimo. Cuando usted siente desánimo en su corazón de buscar a Dios, mire, un gigante seguramente está ganando la batalla en su vida. ¿Qué es lo que lo provocó? Pueden haber muchísimas razones, muchísimas razones. Pueden haber razones hasta entendibles y comprensibles, ¿cómo no? Pero al final el efecto, aunque tengamos un buen argumento, el efecto es nocivo y negativo para nuestra vida espiritual. ¿O no, hermano? ¿O acaso le vamos a decir a Dios al final de los tiempos, mira, Señor, yo ya no te busqué porque yo tengo mis razones? ¿Usted cree que le va a decir Dios que está bien? De ninguna manera, de ninguna manera. Usted estudia la vida de los primeros cristianos y usted va a encontrar ahí, hermano, que los primeros cristianos sufrieron persecuciones, sufrieron traiciones. Nuestro mismo Señor Jesucristo sufrió traición de Judas. ¿Se detuvo el Señor por Judas? ¿Usted se imagina a nuestro Señor Jesucristo diciendo, no, estos humanos ya no tienen, de veras, no tienen razón como para que los salven, son traicioneros? ¿Quién no sabe que el ser humano es traicionero? ¿Quién no lo sabe? Todos lo sabemos. Jesús mismo sufrió la traición. Los apóstoles sufrieron la persecución, algunos sufrieron la muerte, encarcelamiento. ¿Se detenían para buscar a Dios? Nunca. Nunca se detuvieron. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, la Biblia dice, hermano, que algunos de ellos prefirieron que no los rescataran. Dice, usted lo lee en Hebreos 11. Dice que ellos prefirieron que no los rescataran de la muerte, que no lo sacaran. Preferían llegar hasta el último momento. Y si el Señor permitía su muerte, sabían, dice la Biblia, sabían que el Señor los iba a levantar, los iba a resucitar y les iba a dar sus galardones. Por lo tanto, esperaban en las promesas del Señor, pero jamás tuvieron una excusa para dejar de buscar al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pero los israelitas aquí están diciendo, no sigamos adelante. Dios nos prometió una buena tierra y está bonita, pero nos vamos a morir ahí. No vayamos. Trae miedo y trae desánimo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Cuando usted se desanima de buscar a Dios, es que el gigante está ganando la batalla. Cuando usted entra en pánico, entra en miedo, entra en temores, entra en ansiedades, entra en depresiones, quiere decir que el gigante está ganando la batalla. Está ganando.
Por eso usted debe de saber bien cómo accionan, cómo trabajan los gigantes. Estoy hablando de esos movimientos espirituales que son más allá de sus fuerzas y que lo que buscan es desanimarlo, detenerlo en su vida espiritual y, por supuesto, si lo logran, hacerlo caer. Amén, hermano. Pero mire qué más lograron. Fíjese que el versículo allá el capítulo 13 que leímos dice que empezaron a hablar mal de la tierra que Dios les había prometido. Eso quiere decir que empezaron a murmurar contra las promesas de Dios. ¿Oyó eso, hermano? Los gigantes buscan que tú murmures contra Dios. Los gigantes buscan que tú no le veas el propósito de Dios. Buscan que hables aunque muchas veces no lo hablamos directamente, ¿va? No decimos Dios se olvidó de mí, pero con nuestras actitudes lo estamos diciendo. Eso es lo que estaba haciendo Israel. Dice que empezaron a hablar mal en contra de Dios. Vaya conmigo a Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 1 al 3. Leamos ahí, por favor. Dice ahí la escritura, Números 14, verso 1. Entonces toda la congregación gritó. Esto gritó y dio voces porque por lo que llevaron los 10 espías. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos. Oiga esto, hermano. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Está oyendo lo que están diciendo? Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y sigue diciendo, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjese que no solamente se quejaron contra Moisés y Aarón, sino que se quejaron contra Dios. Para eso nos está trayendo Dios aquí, para matarnos aquí. Hubiera sido mejor que nos quedáramos allá. Ay, hermano, cuando el diablo te hace decir, oiga, cuando el diablo te hace decir, estaba mejor cuando no era cristiano. Hermano, cuando el diablo te hace decir eso, estás a punto de caer. Estás a punto de caer en un estancamiento o en una caída espiritual. ¿Cuántas veces hemos oído? No sé si usted, pero alguna vez ha oído cristianos decir, pues es que mejor estaba antes, si mejor me iba, si antes no me pasaba nada, antes no me sucedía nada, solo me hice cristiano y una de problemas que se me han venido, mejor me hubiera quedado como estaba. Los gigantes están logrando su cometido en tu vida. Están logrando detenerte, retroceder. Están logrando desanimarte y a un paso de murmurar contra Dios mismo, de los planes de Dios. ¿Quién los había llevado al desierto? Dios. ¿Quién les había dicho que les iba a dar una tierra prometida? Dios. ¿Quién los sacó con mano fuerte, hermano, y les abrió el mar rojo para que cruzaran en seco y dejaran atrás, sepultados en las aguas del mar rojo, quedaron todos los egipcios? ¿Quién los sacó? Dios.
¿Quién les envió el maná del cielo o les iba a mandar el maná del cielo? Dios. Pero los gigantes o detienen, o desaniman, o te hacen murmurar contra Dios. Son sumamente peligrosos los gigantes espirituales, sumamente peligrosos. Veamos un versículo más. Números capítulo 14, por favor note, esto es antes de los 40 años. Todavía no han comenzado los 40 años ahí, porque Dios los quería meter a la tierra prometida. Pero ese acto de desánimo, ese acto de murmuración los llevó a esto. Números 14, 22 al 23, las consecuencias. Dice: todos los que vieron mi gloria, allá en la salida, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Voy al versículo 33. ¿Lo tiene? Verso 33 dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Ahí comenzaron los 40 años. La razón por la que el Señor los dejó 40 años dando vuelta fue porque lo tentaron 10 veces. Y este evento fue el que de plano, el que colmó el vaso. Y ahí Dios dijo: todos los que yo saqué de allá no van a entrar. Van a entrar sus hijos nada más, porque Dios es fiel y las promesas Él no las cambia. Dios se los prometió a ellos y a su generación, a sus generaciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le había prometido a Abraham bendecir todas sus generaciones, y él cumplió la promesa. Pero los que se desanimaron, pero los que se detuvieron, pero los que murmuraron, se quedaron tirados en el desierto. ¿A raíz de qué? De los gigantes. Hermano, a los gigantes no hay que darles entrada en nuestra vida. A los gigantes hay que saber cómo pararse, como lo hizo Josué y Caleb. Cómo saber enfrentarlos. Se tienen que enfrentar con fe, porque Josué tenía la fe suficiente para poder entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Veamos otro detalle, veamos un poquito más. Vaya conmigo a Números capítulo 13, verso 30. Veamos a Josué, porque esta parte me interesa, porque ya usted entendió, espero yo, que haya entendido, hermano, las terribles consecuencias cuando un gigante sobrepasa nuestra vida y no dejamos que Dios nos defienda o que Dios acabe con ese gigante. Si nosotros no lo logramos enfrentar, entonces nos puede llevar a esta situación tan trágica como la vida de Israel enfrentando estos gigantes. Números capítulo 13, verso 30, dice la escritura: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ¿quiénes? Que ellos. ¿Usted recuerda la expresión que Josué utilizó? Es: si Jehová está con nosotros,
Si Jehová está con nosotros, nosotros los comeremos como a pan, dijo Josué. Ahora, ¿de qué estaban hablando Josué y Caleb? Porque habían visto lo mismo. Los 10 espías y los 2 espías de Josué y Caleb habían visto exactamente lo mismo. Pero ¿por qué unos se vinieron abajo? ¿Y por qué los otros están parados con fe diciendo: nosotros podemos vencerlos, nosotros podemos destruirlos, nosotros podemos conquistar esa tierra? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es los ojos de la fe. ¿Dónde pones dónde pones tu confianza? ¿Dónde está tu promesa? Si pones tu mirada en los problemas y en los gigantes, te vas a venir abajo. Pero si pones tu mirada en el Dios grande y temible, que puede superar cualquier problema y gigante, entonces tú puedes atravesar cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? El libro de los Salmos dice: con mi Dios saltaremos muros, dice la Biblia, como dando a entender que se puede superar. El día domingo, hace 2 domingos, hablamos acerca de las murallas de Jericó, y aunque la Biblia dice que Jericó estaba bien cerrada y era impenetrable, jamás había sido conquistada. Israel la conquistó, hermano, sin ellos hacer mayor cosa más que dar vueltas y obedecer a Dios. Eso fue lo que hicieron. Y las murallas se cayeron solas, o se cayeron por la mano poderosa de Dios. No vaya a creer que el grito que dio Israel fue suficiente para tambalear las murallas. No, eso era impenetrable. Pero el Dios todopoderoso, al que le creyeron Josué y Caleb también, cuando entraron a la tierra prometida, le creyeron al mismo Dios. Oiga lo que voy a decir: 40 años antes le habían creído los mismos 2 que entraron a la tierra prometida, y todos los hijos de Israel. Entonces note por favor cómo se enfrenta un gigante. Se enfrenta con fe, con la confianza de que Dios es poderoso y mayor que todos nuestros enemigos y todos nuestros adversarios. ¿Cuántos gigantes estás, hermano? ¿Cuántos gigantes o qué gigante estás enfrentando hoy? Pueden ser muchos. Pueden ser gigantes económicos, pueden ser gigantes familiares, pueden ser gigantes migratorios, de deportación. Yo no sé qué gigantes son los que tú estás enfrentando. Pero si no los enfrentas con fe, te puede pasar lo que le pasó a Israel. Te puede pasar lo que le pasó a Israel. Se desanimaron, se vinieron abajo, se quedaron dando vueltas en el desierto sin ver nunca las promesas del Señor. ¿Es que Dios no cumplió? No es que Dios no cumplió. No tuvimos la fe para recibir las promesas que Dios nos había dado. Si usted lee el libro de Hebreos, todos los que están en el libro de Hebreos dicen estas palabras: por la fe Abraham dejó su tierra, dejó la tierra de Ur de los Caldeos. Por la fe esto, por la fe esto, por la fe. Todos los que están ahí eran hombres de fe, hombres y mujeres de fe. ¿Quiénes seríamos nosotros, hermano, que queremos que Dios cumpla las promesas de Él a puro tubo sin nosotros tener fe? No puede ser. Pero es que Él prometió y Él tiene que cumplir. Sin que tengas fe, está un poquito difícil la cosa. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces
Número uno, ¿cómo se enfrentan a los gigantes? Se enfrentan con fe. Así que usted y yo necesitamos ejercitar nuestra fe. Usted y yo necesitamos crecer en nuestra fe. ¿Cómo se hace crecer la fe, hermano? ¿Cómo se hace crecer la fe? Oyendo palabra. Oyendo palabra de Dios. Ejercitando nuestra fe día con día, ejercitando nuestra fe. ¿Cómo se vuelve fuerte uno, hermano, en lo físico? Pues haciendo ejercicios, haciendo pesitas, mire, haciendo ejercicios y toda esa cosa. Pero tiene que crecer. Pero ¿cómo va a crecer su fe si no oye palabra? Aleluya. ¿Cómo va a crecer su fe si hasta la Biblia se le olvida? Aleluya. ¿Cómo va a crecer su fe si aquí me deja la Biblia toda la semana? ¿Y qué lee en la casa? ¿Cómo va a crecer su fe si no está oyendo palabra del Señor? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer su fe si cada mañana confía uno más en uno mismo que en Dios? Cuando en realidad cada mañana deberíamos de levantarnos: Señor, hoy es un nuevo día y yo creo que tú tienes una nueva misericordia para mí. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Si usted y yo tenemos fe, usted y yo vamos a saber que el día de hoy tenía Dios preparado una misericordia para nosotros, y mañana tiene algo nuevo para nosotros. Tiene algo nuevo. Debemos tener fe. Hermano, pero es que mire, el diablo me hace sentir que todo me va a ir mal en el día. Esos son los gigantes que tiene que derribar. Esos son los gigantes que tiene que destruir con la fe en Dios. Esos son los gigantes que están haciendo que su fe se debilite, se desanime y termine inclusive hablando cosas que no convienen de parte del Señor. Necesitamos tener fe. Caleb dijo tres cosas en ese versículo que leímos, Números 13:30. Dice: subamos luego. Y eso nos habla de una acción rápida. ¿Sabe por qué uno pasa tanto tiempo hundido, hermano, en una misma cosa? Porque no acciona su vida en buscar a Dios. Se tarda tanto tiempo para decidir buscar a Dios que las cosas se van atrasando y van pasando tiempo, y va pasando meses, va pasando semanas. Esa fue la razón por la que Dios le dijo a Elías: Elías, levántate y come, porque el largo camino te resta. Hermanos, si Dios no toca a Elías en la cueva, el ángel no toca a Elías en la cueva, mire, ahí se hubiera quedado a saber cuánto tiempo. Pero vino una palabra de Dios que lo hizo levantarse. Estuvo en la cueva, estuvo en el enebro, y el Señor enviaba a su ángel: come y bebe, come y bebe. Después dice que después de que comió y bebió, caminó 40 días sin parar. Le renovaron sus fuerzas. Solo en la presencia de Dios es que uno renueva sus fuerzas, hermano. Solo en la presencia de Dios. En ningún otro lado usted va a encontrar la fuerza que usted y yo necesitamos para seguir adelante. Elías estaba deprimido, sí. Elías estaba, hermano, estaba en crisis. Notó lo que dijeron los israelitas, hermano: ojalá muriéramos. Oiga esta expresión: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Qué es eso? Son palabras de depresión, hermano. ¿Qué fue lo que dijo Elías? Yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida. Estaba en depresión. Pero solo la presencia de Dios lo hizo pararse y seguir el camino. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, para tomar esa acción, nos tardamos tanto que perdemos
la oportunidad de avanzar lo más pronto posible. Pero Caleb no. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. Hermano, no se tarde tanto en tomar una decisión para buscar a Dios. No se tarde tanto para tomar la acción que usted y yo sabemos que es la única que nos va a servir: buscar al Dios de los cielos. Subamos luego. Y al final dice: tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esa expresión tiene que ver con que Dios es más poderoso que todos esos enemigos. Cuando usted y yo creemos que Dios es más poderoso que los gigantes, entonces estamos listos para seguir caminando. Pero cuando usted es el que se mide con los gigantes, la tenemos perdida, hermano. La tenemos perdida. Si usted se mide, va a aparecer como los que dijo Josué y Caleb: nosotros parecemos langostas, dijo. Chapulines, pues. Parecemos chapulines a la par de esos enemigos. Parecemos langostas. ¿Por qué? Porque se estaban midiendo ellos con los gigantes. Deje de medirse con el problema. Deje de medir sus fuerzas. Deje de medir su problema y verse usted. Empiece a ver a Dios, que es mucho más grande que cualquier problema. Y Dios puede superar cualquier gigante que se nos ponga enfrente. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo termino leyendo un pasaje en Deuteronomio capítulo 1, versículo 30. Deuteronomio capítulo 1, versículo 30 dice: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Si usted quiere pelear solo, lo puede hacer. Claro, Dios lo va a dejar. Dios lo va a permitir. Si usted quiere pelear solo, Dios lo va a dejar. Lo hizo con Israel. Me parece en 2 o 3 ocasiones en que el pueblo dijo: Señor, subimos contra el enemigo, Señor. ¿Quieres que vayamos? Y ¿sabe qué les dijo Dios? No suban. No suban a la batalla. ¿Sabe qué hicieron? Subieron. Se fueron a la guerra. Y fue una mortandad del pueblo de Israel. Porque si uno quiere pelear solo, Dios lo deja. Vaya pues, andate, anda a pelear. No hay problema. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a venir hechos pedazos en nuestra vida, si no destruidos totalmente. Pero cuando Dios les decía: suban ahora, porque yo voy a ir con vosotros, voy a ir delante de vosotros. Cuando el Señor subía, la batalla era ganada, hermano. Entonces usted tiene la opción de seguir peleando solo. Usted tiene la opción. Pero el resultado siempre es el mismo: pérdida. Pero cuando Dios pelea por vosotros, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que usted y yo meditemos esta noche en aquellos gigantes con los cuales estamos peleando. Llámese gigante de enfermedad, llámese gigante económico, llámese gigante familiar, llámese gigante en el trabajo. Yo no sé con qué tipo de gigante te estás enfrentando. Lo que sí sé es que todos los gigantes fueron vencidos por la mano poderosa del Señor.
Si usted y yo lo dejamos, Dios peleará por nosotros, pero se pelea con fe, se pelea en obediencia, se pelea buscando a Dios con todo el corazón. Cierre sus ojos un momento. Cierra tus ojos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y con tus ojos cerrados esta noche, si usted quiere venir a presentar su caso, su pelea, su batalla, véngase adelante. Esta noche es una noche de oración. Llevemos delante del Señor la batalla que estamos librando cada uno de nosotros. Pero no te metas en la cueva. No te metas bajo el enebro y te quedes ahí. Deja que el Señor venga sobre tu vida y te auxilie, te dé la fuerza, te dé la gracia, te dé el poder que necesitas para poder pararte firme, para poder superar cualquier gigante que se levanta. Hoy es una buena noche, una buena noche para llevar nuestro caso al Señor. Son muchos los gigantes que se levantan. Son muchos los gigantes que a veces se levantan contra nosotros. Pero hoy corremos a tus pies, Señor. Sube deprisa, sube luego, sube de pronto. Es en el altar de Dios donde se ganan las victorias. Es en el altar del Señor donde la batalla se gana. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oh, te bendecimos, Señor. Oh, sí, Señor. Habla con Dios, habla con Dios. Habla con el Señor esta noche. Señor, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Señor, solo tú puedes obrar. Suya, Señor. Solo tú, Señor, puedes abrir puertas. Solo tú puedes vencer todo enemigo que se haya levantado en contra de tu pueblo. Aunque sea un enemigo poderoso, tu palabra dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que va delante de nosotros. Mayor es el que va con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta noche para que auxilies, para que ayudes a tu pueblo. Señor, levanta con poder a tu pueblo.
Levanta con fe. Levanta, Señor, con la fuerza de tu espíritu. Levanta, Señor, con unción. Y que todo enemigo espiritual que se levanta sea derribado en el nombre de Jesús. Sea derribado en el nombre de Jesús. Como hiciste con Goliat, Señor. Como hiciste con Og, rey de Basán. Como hiciste con Isbi-Benob. Los gigantes del antiguo tiempo fueron derribados y destruidos por tu mano poderosa, Señor. Destruye, derriba todo gigante en nuestra contra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Créelo, hermano. Créelo. Agárrate de la mano de Dios. Agárrate de la mano de Dios en tu vida. Que el Espíritu Santo te ayude hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, por tu palabra, por tu Espíritu, por tu palabra sea hecho, Señor. Todo lo que viene del enemigo En el nombre de Jesús. transformas para bien. Levanta un momento tus manos. Levanta tus manos y dile, Señor, todo gigante que se haya levantado en nuestra contra, Señor, derríbalo por el poder de Jesucristo. Señor, derríbalo, reprende toda obra de las tinieblas que esté afectando nuestra vida, nuestra familia. Señor, repréndelo en el nombre de Jesús. Y derriba toda obra del diablo y todo plan del enemigo. Señor, derríbalo por el poder de Jesucristo. Ahora, Señor, queremos unirnos también. Queremos unirnos en oración por aquellos que están pidiendo por su salud, por los que están enfermos y necesitan un toque de sanidad de tu Espíritu. Oramos por la vida de Alberto Zelaya, por la vida de Lidia López, Elsie García, por Mariana Cooks, por el pastor Armando Cifuentes. Oramos por Jennifer Herrera, por Saúl Cabrera, Señor. Ellos están enfermos. Oramos, Señor, para que tú pongas tu mano de sanidad sobre aquellos, Señor, que están pasando alguna enfermedad. Señor, solo tú puedes sanar. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Y no hay enfermedad que tú no puedas sanar, Señor. En el nombre de Jesucristo, hoy levantamos la vida de todos ellos, Señor, para que tú hagas una obra especial. Oramos por aquellos que necesitan ser alcanzados con salvación, que tú los restaures. Oramos por la vida de Eduardo Sánchez, por Isabela Santana, por Noah Sánchez. Oramos por María Caballero, por Ben Stewart, Señor, por Julio Flores, por Elías Alvarado, Elías García. Oramos por la hija de María Elena, por Stephanie Macías.
Señor, alcánzalos con tu misericordia. delante de ti. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Y solo en Jesús hay salvación. Señor, alcánzalos. Alcánzalos con restauración en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos por la familia Zelaya, por la familia Barrera. Señor, mida la necesidad de sus vidas. Oramos por Vilma Alba. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. De tu misericordia, Señor, que tú puedas Sí, Señor. obrar, que tú puedas, Señor. Hay Dios eterno en el cielo. En el cielo y en la tierra, Cristo reina. Corremos, Señor. Oramos por Beatriz Herrera. Nuestra confianza, Señor. Oramos por Beatriz Herrera. Oramos por Wendy Barrera, por Oscar Mejía. Oramos para que tú obres, Señor, conforme tus riquezas en gloria. Oramos, Señor, por el mover de tu espíritu en sus vidas. Señor, cada uno de ellos está pidiendo, Señor, un milagro por la necesidad que están pasando. Oramos por Adolfo Vázquez, por Katy Chancoy, por Yomi Castro, por Meili Batten, por Diego Tisol. Oh Dios mío, son muchas las peticiones de tu pueblo, Señor. Pero tú miras cada una de las necesidades. Por Liliana Tisol, por Cata Morales, por Beatriz Jovel, por Seida Álvarez, por Edelma López, por Olivia Carrillo, Señor. Señor, en ti ponemos cada una de estas peticiones, creyendo, Señor, que tú suplirás conforme tus riquezas en gloria. Tú puedes suplir cada una de las necesidades de tu pueblo, Señor. Y en tu nombre oramos, creyendo que tu poder es grande, que tu misericordia es para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos cada petición de tu pueblo en tus benditas manos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu poder obrando en cada necesidad, Señor. A ti damos la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. En el nombre de Jesús, le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Dele su mejor aplauso al Dios de los cielos. Amén.